nosotros ya decimos que es más que fuerza suficiente, nosotros vamos a requerir el método quirúrgico. Ahora sí, las categorías como tal, las que describe Gay-Skoda, son por enfermedad del paciente, por falta de cooperación, en caso de que tengamos que realizar exodoncias múltiples o existan alteraciones locales. En cuanto a enfermedades del paciente, nosotros vamos a encontrar cardiopatías isquémicas, trastornos del ritmo cardíaco, limitación de la apertura bucal, trastornos graves de la hemostasia y alergia a los anestésicos locales. Esta última realmente es muy rara. Generalmente la alergia a los anestésicos locales es de tipo éster y los tipo éster no se suelen utilizar con tanta frecuencia como se hacía anteriormente. Skoda dice que estos factores solamente deben ser tratados en un hospital por un equipo interdisciplinario. Mencionando un poco más de las cardiopatías isquémicas y trastornos del ritmo cardíaco, nosotros vamos a encontrar la angina de pecho estable y el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo comprende estos tres: el infarto agudo al miocardio, con elevaciones del segmento ST en el electrocardiograma, o el infarto agudo al miocardio sin elevaciones del segmento ST en el electrocardiograma. Esto puede indicar que existe, realmente no es un poco tan específico, pero implica que ya existe algún tipo de necrosis intermural en el corazón. La angina inestable también se va a tomar en cuenta. Bueno, en realidad se toman las dos, tanto la estable como la inestable, para que sea de atención hospitalaria. Y otros trastornos del ritmo que puedan ser idiopáticos, que se presente taquicardia, bradicardia, arritmias supraventriculares, ventriculares y bradiarritmias. Otro de los factores que ya mencionamos son los trastornos de la hemostasia. Esta tabla es mucha información. Realmente solamente nos vamos a enfocar como odontólogos como tal en la primaria y en la secundaria. La primaria generalmente se puede ver al instante, si es que el paciente realmente no tiene una noción de que puede padecer algún trastorno en la hemostasia y realmente no se optó por realizar un estudio, que eso es también un poco negligente, pero por cualquier cosa se menciona. En la primaria, uno se puede dar cuenta cuando realiza la incisión, sobre todo gingival, que hay una hemorragia ya desmedida. Y la secundaria es un poco más discreta, es más peligrosa, porque la hemorragia da horas después de realizada la exodoncia. Afortunadamente, los trastornos de la hemostasia se pueden manifestar en la boca, como palidez, petequias, equimosis, ulceraciones, hipertrofia gingival y gingivorragias. Y aquí está una imagen que les puede dar un signo de alerta de que se necesitan hacer más estudios de laboratorio, aunque estos también se suelen atender por un medio hospitalario interdisciplinario. Otra es que exista una apertura bucal limitada. En esta, generalmente se debe a una hipertrofia del proceso coronoides. Aquí vemos en la imagen lo pronunciado que está, y al momento que rote este cóndilo, pues va a tocar con la pared posterior del hueso malar, y esto puede implicar que no abra más de 1 centímetro la boca. La falta de cooperación es otro factor, por lo que puede ser un incentivo a realizar una exodoncia por el método complejo. Como tal, Skoda plantea que los disminuidos psíquicos y pacientes con enfermedades mentales puedan ser, háblese de Parkinson,
La corioatetosis, si ustedes ven un video, es un tipo como de movimiento anormal que pueda impedir eh, la tensión propiamente dicha, que tenga el paciente un reflejo nauseoso exagerado por el riesgo de broncoaspiración por vomitar y que sean neurolábiles, dentofóbicos. En el caso de las exodoncias múltiples, se va a realizar también el método quirúrgico. En cuanto al diseño de la exodoncia múltiple, se puede realizar de tres formas. Se pueden realizar eh, por separado todos los dientes en los que se ha indicado la extracción, es decir, sacan de uno en uno, eh, realizo una extracción, dejo pasar el tiempo para que sane el tejido, dependiendo de si cómo lo queremos abordar, pueden pasar 15 días que ya se cerró la herida y comenzó la remodelación ósea, o 3 meses, y continuar con la siguiente extracción. Otra es por cuadrantes. Eh, y la última es por la extracción de los segmentos posteriores en un primer tiempo y después de los anteriores. Eh, esta, la de por separado, suele ser de las más agobiantes para el paciente, ya que demandan de muchísimo tiempo de recuperación como tal, en vez de aventárselos todos en un tiempo breve, aun con mayor dolor. Eh, Hay un apartado en el libro que habla de la alveoloplastía. Esta, este diseño se debe de tomar en cuenta cuando se vaya a realizar la exodoncia múltiple. ¿Por qué? Porque pueden quedar esquirlas, pueden quedar diseños extraños en el hueso maxilar, y esto puede acarrear molestias al paciente. Dentro de las alteraciones locales, ya un poco más a lo que podríamos hacer en la práctica cotidiana, como tal, van a ser raíces malformadas, háblese de una dilaceración, dientes desvitalizados, es decir, que tengan necrosis pulpar o hayan pasado por un tratamiento endodóntico previo, dientes girovertidos o que estén por fuera del arco, dientes fuertemente implantados de forma idiosincrática, es decir, que por el método convencional, la técnica simple con elevador y forceps no está teniendo los resultados ideales, que existan complejos cementiformes, es decir, pueda padecer de algún tipo de anomalía dental, ya sea hipercementosis, exista alguna anomalía en el hueso, pueda deberse a un proceso infeccioso como la osteitis expulsiva o bien la osteitis condensante. Caso contrario, con la osteoporosis, que va a disminuir la densidad y calidad de ese hueso. También se deben tomar en cuenta los restos radiculares, sobre todo cuando en la odontología ya se toma que pasa primero por resina, luego por incrustación, luego se va a tratamiento endodóntico, luego le hacen su prótesis fija, ¿no? Entonces, ya realmente, cuando ya no da todo lo que tiene que dar, pues queda un resto muy debilitado. Otro aspecto son los apiñamientos. Estos van a ser sobre todo muy mencionados cuando en odontopediatría, que el diente, el diente permanente aún no exfolia al deciduo, entonces se debe realizar el abordaje, no necesariamente quirúrgico, depende del caso, y que exista patología inflamatoria sobreañadida como la periodontitis. Eh, También un poco
para tomar en consideración es la calidad del hueso. Es cuando se sospecha que el diente o el hueso tiene muy mala calidad o de plano sí se puede fracturar. Esto se puede deber por pérdida de hueso o pérdida en la densidad ósea. Esta imagen que está a la derecha es la clasificación de Leclon y Sarf. Esta es para edéntulos, pero también se debe de tomar en cuenta que si hay un diente aislado, o sea que ya perdió mucho, ya hay espacios edéntulos tanto por distal como por mesial y se queda ese diente solo, es propenso incluso a una fractura de mandíbula. Mitch, espérame tantito, hago una acotación a esto. No es así. Estamos hablando de exodoncia simple y exodoncia compleja. O exodoncia complicada. No estamos hablando de dientes muy retenidos que muchas veces están en el borde mandibular, que eso lo van a ver en cirugía bucal, que son bordes que decimos que el espacio mudo, o sea, quiere decir que el borde mandibular generalmente en mandíbula tenemos 1 o 2 milímetros de borde que puede fracturarse la mandíbula. Digo, no es tan fácil que se fracture una mandíbula en exodoncia simple y compleja. ¿Por qué? Porque realmente tenemos suficiente hueso que no. Es más fácil que provoquemos una hemorragia, que se nos quede una raíz, que provoquemos alguna fractura dentoalveolar que una fractura mandibular. O sea, es muy difícil. Esa clasificación de Lecol y Sarf es la clasificación de la calidad de cantidad y calidad de hueso edéntulo para fines, obviamente, de un tratamiento protésico o de tratamiento de implante, ¿no? Generalmente el día de mañana. Lo que quiero entender, Ava, y creo que a lo mejor lo entendió mal, es que cuando tienen un diente aislado, no tienen punto de apoyo. Acuérdense que el punto de apoyo con el elevador en algunos casos, el force lo pueden utilizar. Si el force ustedes lo utilizan, el diente aislado, que no hay diente mesial y distal, ustedes utilizan el force y lo logran mover, pues qué bueno. Pero hay dientes que a veces, y sobre todo en pacientes con edad muy avanzada, no lo van a poder tan fácil porque el hueso se hace más compacto, se hace más sólido, entonces es más difícil hacer una extracción convencional. Segunda, no tienen punto de apoyo con el elevador. El elevador generalmente, angulado, recto, ustedes quieran, requiere del apoyo de un diente o de un hueso suficientemente estable para extraer, y a veces no hay, se han perdido ya las corticales óseas mesial y distal y no hay punto de apoyo. Entonces, como no tienen punto de apoyo, no pueden meter el force o el elevador, entonces tienen que pensar en la exodoncia compleja o complicada. Aunque un diente que esté solo, pues a lo mejor dicen lo extraemos fácil, pero a veces no salen, cuesta mucho trabajo, ya hicieron el intento, más Gay Escoda dice que en 5 o 10 minutos debe estar el diente fuera. Bueno, ese es Gay Escoda, nosotros pues vamos a darle chance, ¿no? 15, 20 minutos a hacer el intento, y si no sale por bajo los movimientos convencionales de la exodoncia simple, pues nos vamos a la exodoncia compleja. ¿Sale? La fractura de mandíbula va a estar dada generalmente en terceros molares, es muy raro en diente, a menos que ya sean un caballo, se suban sobre el paciente y ya casi le metan el trascabo, pues sí, pero hacer una exodoncia, por muy simple que sea o muy difícil, no es muy fácil que fracturen un diente de central a segundo molar. En los terceros sí hay que tener cuidado porque está muy cerca del ángulo y obviamente se puede fracturar, pero eso ya lo van a ver en cirugía bucal. Entonces, hago la aclaración para que no se confundan ustedes y Vladimir, pues obviamente redondee lo que está hablando, y obviamente ese es el punto importante a considerar cuando no hay dientes en los lados mesial o distal, o un diente muy aislado que no tenemos punto de apoyo. Pueden ser la palanca tipo 1. Si la palanca tipo 2, que es la presión hacia el ápice, que hablamos la clase pasada, se puede aplicar, pues el diente sale. Y si no quiere salir, bueno, entonces ya no podemos hacer otra cosa más que buscar un punto de apoyo
y ese punto, después me dice el alumno, doctor, pues no hay punto de apoyo, pues hay que buscarlo, hay que buscar el punto de apoyo y generalmente se hace haciendo colgajo, osteotomía, dando un espacio entre el diente y el hueso para poder meter el elevador y poder traccionar el órgano dental. ¿Ok? Si queda claro, Vladimir. Sí, gracias. Ok, sale. Otra clasificación es la de Misch. Esta tal vez es lo más importante a rescatar, es que el hueso más con el trabeculado más fino y con poca cortical es en la zona posterior del maxilar y en la zona anterior. Va a ser un poco más importante, ya que hay casos donde la gente el clínico que opta por no realizar la exodoncia compleja cuando realmente sí tenía que ser compleja, se puede llevar un pedazote de tuberosidad del maxilar, incluso hasta el techo de el suelo del seno maxilar. Dentro de las consideraciones, nuevamente, es la condición de la corona dentaria, que sea un resto radicular, que exista un tratamiento endodóntico previo, más importante si existe una lesión periapical. El número de raíces, su ancho y su forma. La primera imagen es una raíz dilacerada, vean la curvatura. Y la segunda imagen es una concrescencia. Están unidas a través del cemento, estos dos molares, aunque también se puede tomar en cuenta si es una fusión o una geminación. En cuanto a la alineación del arco, normalmente en la técnica con elevadores o forceps, si se podrán dar cuenta, si yo quisiera sacar algún supernumerario que tenga por allí o algo ahí que no esté del todo, uno puede dañar los dientes que sí nos importa que estén ahí. O bien, con el forceps, puede que por el apiñamiento no entren en el sentido vestibulopalatino como es idealmente. También se debe tomar la relación en cuanto al seno maxilar. Vean, más adelante voy a poner una imagen un poco más explícita de cómo es, pero por ejemplo hay casos, este es muy extremo, en la que casi está intruido totalmente este molar, ¿no? Solamente este es un ejemplo. En caso de reabsorción radicular, ya sea interna o externa, en la interna se podrán dar cuenta que la corona puede estar íntegra, pero al momento de que uno quisiera hacer la aprehensión, se podría incluso llevar la corona. La técnica quirúrgica, ahora formalmente hablando, la metodología va a ser muy variada. No en todas se van a realizar los mismos pasos. Va a ser dependiendo del tipo y la magnitud de la intervención. Esto sí es muy importante, creo que ya lo mencionaron muchos de los doctores, es que forzosamente, aunque sea una exodoncia simple, tú sí tienes que tener a la mano tu paquete para exodoncia compleja, porque puede complicarse la exodoncia simple, como ya lo vimos, o dos, que se te caiga el instrumental. De hecho, el doctor Gorostiza nos dijo que si se nos caía algún instrumental, lo pateáramos, porque si incurríamos en agacharnos, ya nos contaminábamos. Entonces, por eso es importante tener a la mano un segundo bulto auxiliar, que es el de la exodoncia compleja. Ya se lo repetí, la técnica no siempre está sistematizada y se pueden precisar distintos gestos quirúrgicos. Los vamos a ver a continuación. Primero les menciono el material. La caja básica para la exodoncia compleja es el mango de bisturí número 3 y se pueden tener hojas
del 12, que son las falciformes que tienen la forma de garrita por la facilidad del acceso y esta que también se usa en exodoncia simple para hacer la sindesmotomía, y las hojas del 15, que pueden a partir de ser del 15C, del 15S y del 15B, por la forma tan convencional de la curvatura y del tamaño de la hoja. Debemos tener un separador de Minnesota, de Farah-Buff o de Lagenbeck. El espejo, no se debe de utilizar como un retractor. Sí está prohibido usarlo. Cualquiera de estos, incluso las variantes del Lagenbeck, que puede ser invertido, que como con una en zigzag, pero nunca el espejo del 1x4. Dentro de la caja básica, el periostótomo, la alegra o el elevador de periósteo, como ustedes lo quieran llamar, con el que mejor se puedan acomodar, pero el más utilizado es el de Molt. Y una pinza hemostática curva sin dientes, unas pinzas Adson con dientes y un portaagujas Mayo de la misma longitud que las pinzas, aunque también se puede utilizar un Matthew. Debemos de tener también las tijeras para cortar la sutura, nuestro material de sutura, y el más recomendado es seda atraumática de 3 ceros con aguja cilíndrica. En caso, recordemos que la seda es un punto que no es absorbible, entonces tendrá que volver a acudir a que le removamos el punto. Y en caso de niños, lo más ideal es utilizar, puede ser catgut, puede ser poliglactina, y con una aguja de sección triangular. El instrumental propio de la exodoncia, vamos a recordar que tenemos nuestros elevadores, que los más comunes son el recto, el que tiene forma de S, el que tiene forma de T, que no se usa con tanta frecuencia como antes, y el de Heidenbrick. El de Heidenbrick es especial para restos radiculares, aunque no es obligatorio utilizarlo porque, bueno, al menos así lo dice Galles Coda, porque debido al filo que tiene y la forma tan prominente, tampoco dura bastante tiempo a comparación con otros elevadores. Aquí me equivoqué, puse aquí los forceps, los que ya vimos en sesiones pasadas, el 150 para unirradiculares superiores, el 151 para dientes unirradiculares inferiores. En este caso, nos van a ayudar mucho en exodoncias complejas de restos radiculares, el forceps del 65, que es la bayoneta, especial para dientes superiores, el del 69, que es un periquito para dientes inferiores, para restos radiculares de dientes inferiores. Los molares, el forceps para molares, que es el 88, el tricornio, y el 18, ya sea L o R. Y para molares inferiores, el 17 y el cuerno de vaca. No vamos a mencionar los de terceros molares. Debemos de tener a la mano instrumental rotatorio. Es el motor convencional con pieza de mano quirúrgica. Para realizar la ostectomía vamos a utilizar fresas redondas del número 8 de carburo de tuxteno. Recordemos que el 1 es el tamaño de la bola, es más pequeño a comparación de un número 8. Para realizar la odontosección se utilizan fresas de carburo de tuxteno y, dependiendo del caso, van a ser las de diamante. Las de diamante, si no se utilizan bien, corren el riesgo de que se rompan. Y las fresas de carburo de tuxteno se pueden llamar como fresas secria. Y para
Para hacer la regularización de bordes óseos, se puede utilizar ya sea las limas para hueso, o también se pueden utilizar las presas redondas de acero medianas a baja velocidad. Para realizar la ostectomía es importante mencionar que no se va a utilizar el agua de la unidad, se va a utilizar agua destilada o suero fisiológico a partir de que se haya levantado nuestro colgajo. Ahora sí, los gestos quirúrgicos. Pueden ir desde el despegamiento gingival. Ay, muy reducido y con una ostectomía mínima o nula. Puede ser una realización de un colgajo con ostectomía más o menos amplia. Puede solamente realizarse incluso odontosección, y de hecho la odontosección también se divide acorde a, porque se puede utilizar en técnica cerrada o técnica abierta, ahorita lo vamos a ver. Y también se puede preparar el colgajo y realizar osteoctomía y odontosección. La secuencia como tal es la incisión, la odontosección, la disección del colgajo, la ostectomía, la extracción y la reparación. Se recomienda mucho que la odontosección siempre se haga antes de la disección del colgajo, ya que es más fácil que se contaminen los tejidos blandos debido a la acción del fresado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la incisión. Para la incisión tenemos que tener un colgajo que esté bien irrigado, que represente la injuria mínima posible, que proporcione el campo de trabajo amplio, ideal, y que tenga el grosor completo. Esto quiere decir que sea un colgajo mucoperióstico, que sea que se lleve la membrana de perióstico, es decir, si se puede de una sola intención, que mejor. Debe plantearse de acuerdo al estudio clínico y radiográfico, es decir, debe de realizarse con antelación, debe de planearse con radiografías, con estudio de modelo, con todo lo que es necesario, ¿no? El más frecuente en este tipo de exodoncia compleja, es la de una sola descarga, es decir, el colgajo triangular. Los procedimientos, si es lo más ideal posible, debe de realizarse por vestibular. En palatino es más difícil tener acceso al campo, por eso no es lo ideal, pero si no hay de otra, se tiene que hacer por esa vía. Y también se deben de considerar los frenillos al momento de que realizamos nuestro colgajo. No podemos partir el frenillo a la mitad, pues. Se va a procurar no desgarrar el tejido blando, levantando el colgajo mucoperióstico. Esto quiere decir que no se tiene que ver tan mordido nuestro colgajo, porque eso corres el riesgo de que se pueda generar necrosis en el peor de los casos, y a lo mejor en un caso no tan favorable para nosotros es que tarde más tiempo y sea más difícil la recuperación. Se debe de descubrir por completo el hueso a intervenir, y este colgajo se debe tratar con mucho cuidado con el separador de Minnesota o el Farabeuf, aunque en algunos procedimientos se puede utilizar incluso sutura y manipularlo por medio de una sutura, de un punto de sutura. De hecho, aquí este solamente es ilustrativo. Este es un ejemplo de cómo respetaron el nervio mentoneano a partir del colgajo. De hecho, si no hacen esto, pueden generar algún tipo de daño, que lo pueden ver aquí, que puede abarcar desde los días hasta que ya jamás lo logre
percibir jamás la sensibilidad del paciente, ¿no? La ostectomía básicamente, este es el objetivo principal de la extracción quirúrgica, de la técnica abierta. Eh, Normalmente, ya lo repetí, se efectúa un colgajo triangular y la eliminación de la cortical externa por vestibular suele suprimir la retención y crear una superficie de presión ideal para el forceps o que se facilite la odontosección. Eh, en este caso, hay dos formas de realizar la ostectomía. De hecho, eh, ahora vamos a hablar un poco de qué es ostectomía y qué es osteotomía. Son dos cosas distintas. La ostectomía es realmente ir rebajando acorde a lo que se necesita y la osteotomía es más o menos irlo cortando a como lo esperamos. Me explico un poco mejor a continuación. El método de estampilla es un método de osteotomía, ya que corta todo de una sola intención. Este no es tan recomendado. Y la progresiva es ir de poco en poco, así, desde desde el oclusal hacia apical. Bien, ahora hablando de la ostectomía propiamente dicha, se recomienda seccionar el equivalente a la mitad del diente a extraer. En el caso de dilaceraciones, puede realizarse así, puede realizarse con ayuda de odontosección, que es partir el diente con ayuda de las fresas. Eh, en casos, en otros casos realmente no es necesario, depende de la gravedad, bueno, no de la gravedad, sino de la curvatura de ese diente. Otro es que existan lesiones periapicales. En este caso, va a ser un poco más invasivo porque se tiene que observar toda la amplitud de la lesión o de la entidad. En este caso, debería también de realizarse, si es posible en ese momento, si fuera un quiste, una quistectomía, ¿no? Si existe cementosis, también se debe de llegar hasta la región apical completamente y que se pueda observar por completo esa raíz. Debe de ser lo más conservador posible, ya que existirá reabsorción ósea importante que deformará el hueso, comprometiendo la estabilidad del posible implante, si es que se llega a aplicar un implante, ¿no? Y es importante tomar en cuenta que la cortical va a aumentar de grosor a medida que se va distalizando, sobre todo en maxilar. Es decir, hacer la ostectomía en un canino eh, va a requerir una ostectomía es menos laboriosa que un molar. En cuanto a la extracción, ya cuando se realiza la ostectomía, la sección de la cortical externa, en la mayoría de los casos, va a facilitar la prehensión con el forceps. La luxación y la tracción también hay que tenerlo en cuenta que se ve condicionado por la forma de las raíces. Para la extracción de las raíces se utilizan los elevadores rectos en T o de Winter a forma de palanca o de cuña. Si aún así esto no es suficiente, se pueden realizar muescas en el diente sobre el mismo hueso para facilitar el punto de apoyo. Y en el caso de las dilaceraciones, deben movilizarse a la dirección del arco, es decir, siguiendo la forma de la curvatura que tiene la raíz a través de la ventana y si es necesario, generalmente se empuja hacia hacia la ventanita que ya se hizo. Bueno, debe de ser así. En cuanto a la dilaceración, este es un ejemplo de un caso clínico. Aquí podemos observar la raíz, la corona está completamente deteriorada. La forma del a partir del tercio medio se elonga y después se forma la raíz como con el espesor normal.
Aquí si se observa por vestibular, aparentemente la corona se ve completa, pero cuando la ven desde oclusal, pues ya se observa todo destruido. Incluso se observa aquí por vestibular una lesión ya periapical, un absceso probablemente. Aquí se realizó el colgajo, se observa que es triangular. Aquí se está realizando la odontosección, más o menos a esta altura ya, ahí. Y no es la odontosección, la ostectomía. Ostectomía, perdón. Y este no requirió de realizar prensión, este solamente se realizó con elevadores. Se realizan los puntos de sutura y, como pueden ver, el diente salió entero. Ya finalmente, en la etapa de reparación, se realiza un legrado de la zona, procurando eliminar las lesiones periapicales, tejidos patológicos y esquirlas, dejando que puedan quedar adentro del alveolo. Esto es importante porque se puede formar un falso coágulo, sea por la presencia de tejido de granulación, que impida que sea una reparación idónea, ¿no? Los trozos de hueso pueden molestar al paciente y los que se fracturaron, que no están unidos a periósteo, también deben de removerse, sobre todo si es hueso adelgazado, que lo dejaron como papelito, ese tiene un alto riesgo de necrosis. El control de la hemorragia también es importante en esta etapa de reparación. Se deben reseccionar los tejidos blandos que estén muy traumatizados. Se debe realizar irrigación profunda y lavado de la zona. ¿Con qué? Con el suero fisiológico o el agua destilada. Y se debe reponer el colgajo en el sitio y mantenerlo con sutura, si es posible que se cierre. Ahora vamos a retomar un poco los restos radiculares. Hay de 3 tipos: los supragingivales, que se encuentran por encima del margen gingival, los gingivales que están al ras, y los subgingivales, que prácticamente en la mayoría de los casos van a estar invadidos por algún tejido blando de la encía. Dependiendo de esto, es la forma en la que se aborda. Se pueden abordar estos de 2 formas: por técnica cerrada, que los dientes unirradiculares se van a tratar con un elevador recto y fino. Puede realizarse una osteoctomía opcional en las paredes laterales o en la propia superficie del diente. Es decir, se puede crear el acceso así como una ventanita y empujarlo hacia vestibular para que salga ese resto radicular indeseado. Puede realizarse odontosección si es multiradicular, o bien en casos en los que normalmente se llegan a ver en los grupos de Facebook, es que utilizan un instrumento de endodoncia, o Gay Skoda también describe que se puede atascar una fresa, de preferencia que esté inclinada sobre el segmento que ya fue previamente luxado. Hay un aditamento para restos radiculares que se llama Benex Extraction System, perdón por la mala pronunciación, que es un tipo de cadenita que se va a injertar en el